Bueno, hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver lo que es el paralaje. Este paralaje es un método para medir distancias en las cuales se aplican las funciones trigonométricas. ¿Listo? Vamos a ver lo que es el paralaje. Bien. Este método fue utilizado para medir distancias de las estrellas con una gran precisión. Aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Resulta que en este método, suponiendo que nosotros pues estamos acá en la Tierra y queríamos medir una imagen de alguna estrella que de por sí está bien lejos, se utilizaban incluso estrellas aún más lejanas. Y entonces yo, ¿cómo puedo identificar que hay estrellas más lejanas que otras? Pues debido a que normalmente, si uno mira el firmamento, hay estrellas que cambian de posición, incluso en la misma noche se alcanza a notar de que de pronto aparece, ya que no están en el mismo sitio todas las noches. Sin embargo, hay otras estrellas que sí. A esas estrellas los científicos antiguos los llamaron estrellas fijas. Pero es porque están tan lejos que realmente no notamos, no es que estén quietas completamente, sino que es que están tan lejos que nosotros no notamos ninguna variación de su posición, es por lo que están muy lejos. Y podrán pasar millones de años y no vamos a notar su variación en su posición. Entonces, con esas estrellas fijas, al estar tan lejos, fue que ellos tomaron como su punto de referencia para medir estrellas, entonces, por así decirlo, estrellas cercanas, ¿no? Entonces, gracias a tener en cuenta este punto de referencia, pues fueron el punto de referencia que los de la Tierra tomaron para medir distancias de estrellas más cercanas, denominadas estrellas cercanas. Por lo tanto, la paralaje es un método que a mí me ayuda a medir distancias de estrellas cercanas. Sin embargo, pues obviamente es un método que se aplica para todo. Pero entonces, ¿por qué tiene que ser, o sea, o por qué no podían fijarse en otro astro que, que fuera lejano y por qué estas estrellas fijas? Debido a que esto, al estar tan lejos, pues su ángulo llegará a un punto donde no importa la, el ángulo con el que se mire, parecerán siempre que se forman líneas paralelas. Ya me explico. Es decir, si ustedes tienen un punto acá, otro punto acá y un punto aquí, ¿cierto? Entonces, si Mercedes llegan y miden esto, aquí les va a dar un ángulo, ¿cierto? Digamos que ustedes se desplacen un poco, miden esto y automáticamente ustedes se van a dar cuenta que estas dos líneas no son paralelas para nada. ¿Qué pasa si este punto lo alejo más? Entonces, supongamos que este punto lo alejo como por acá. Entonces vuelvo y mido este ángulo y mido este ángulo, ¿cierto? Y vuelvo y mido este ángulo y vuelvo y mido este ángulo. Obviamente sus líneas no son paralelas. Pero ¿qué ocurre? Que entre más los aleje, aquí se notaba más que se iban a intersectar y aquí llega un punto donde hay veces uno cree que no se van a intersectar, pero pues obviamente más adelante se intersectan. ¿Qué pasa si yo sigo alejando este punto? Lo alejo tanto que va a parecer que cuando yo mida, cuando yo mida estas dos líneas, cuando yo lo haga, va a ocurrir lo siguiente. El punto está tan lejos, pero que sea un punto que yo estoy midiendo, entonces va a estar tan lejos que llegará un momento en donde uno se crea la percepción de que las dos líneas que salen hacia el mismo punto, al estar tan lejos, pues van a ser paralelas. Y esto es una aproximación. Entonces nos damos cuenta que al ser paralelas, pues podemos aplicar conceptos geométricos formando de pronto un rectángulo acá. Y al formar el rectángulo acá uno puede jugar con los ángulos
y con los ángulos encontrar el ángulo de paralaje y así poder encontrar la distancia que hay entre el objeto que está midiendo, que está realizando la medición, o sea, nosotros, y el objeto que queremos medir. ¿Listo? Teniendo en cuenta un punto muy lejano. Entonces son métodos que obviamente exactos no son, porque pues obviamente sabemos que estas dos líneas no son para nada paralelas, pero el objeto al estar tan lejos pues llega a un punto en que las dos líneas parecen paralelas. ¿Por qué digo que no son paralelas? Porque obviamente van a llegar al mismo punto y si se intersectan pues el concepto me dice que no son paralelas, pero en este caso el objeto donde el punto está, que donde se intersecta está tan lejos que aquí en una primera aproximación podemos decir que las dos líneas son paralelas. ¿Listo? Entonces, por esa razón el concepto que vamos a ver se llama paralaje, porque utiliza una aproximación de rectas paralelas y pues ya obviamente después utiliza la trigonometría y la geometría para poder calcular distancias, que nuestra distancia vendría siendo, fíjense, esta, es decir, yo quiero conocer la distancia que hay hacia un objeto y para eso me valgo de puntos extremadamente lejanos. ¿Listo? Obviamente aquí en la Tierra nuestra precisión no va a ser muy eficaz, pero podemos simular y hacer el ejercicio, por ejemplo, midiendo cosas que estén cercanas, por así decirlo, es decir, eh, podría ser los que tienen de pronto un piso elevado, entonces medir la distancia que hay de su casa a otra casa basándose en un punto muy lejano, puede ser Monserrate o cualquier cerro. Profe, que no se alcanza a ver ningún cerro, em, no se alcanza a ver ningún cerro desde mi casa, pues entonces busca el punto más lejano que se pueda ver desde su casa, pero que se pueda distinguir y obviamente lo toma como punto fijo para poder realizar este método de medición de distancias. Bueno, algo aquí alcancé a esbozar cómo se haría la trigonometría, sin embargo, eh, pues vamos primero a explicar cómo se miden estos ángulos para que no sea simplemente algo como tan, digamos, a llamarlo por así, a ojímetro, no, sino que podamos utilizar instrumentos para medirlos. Y pues, aunque no vamos a tener una exactitud, por lo menos tampoco vamos a generar un error mayor. Entonces, lo primero que hacemos es tener una regla y un transportador. Si ustedes se fijan, yo podría mirar, de ejemplo, el transportador de acá que es 95 a acá que es 85, aquí hay 10 grados, ¿cierto? Estamos midiéndolo desde este punto, o sea, estamos midiéndolo desde acá. Listo. Espérenme un segundito. Lo estamos midiendo desde por acá. Listo. Ahí quedan los 10 grados. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta con esos 10 grados? Trazamos las líneas desde el punto de origen a cada uno, ¿cierto? Podemos decir que aquí estamos calibrando nuestros instrumentos. Fíjense en una cosita en esto. Aquí hay 10 grados. Lo que tenemos aquí son 10 grados. Entonces, ustedes pueden decir, por ejemplo, aquí la distancia entre 1 milímetro, o sea, aquí la distancia de 1 milímetro son 10 grados, pero cada vez que uno se va alejando, por ejemplo, aquí la distancia ya de 1 centímetro me equivale a 10 grados, ¿sí? O ya, por ejemplo, aquí podemos decir que la distancia de 2.5, ¿sí? La distancia de 2.5 centímetros equivaldrían a 10 grados. Es decir, que yo puedo hacer esta línea así y hacerla incluso más larga para poder asegurar que 10 centímetros de mi regla, 10 centímetros de mi regla equivaldrían a 10 grados y así poder decir que 1 centímetro, o sea, como una forma, una regla de 3, ¿no?
O sea, hacer esto lo suficientemente largo para yo decir que 10 grados equivalen a 10 centímetros y pues de esa forma entonces asegurar que cada vez que yo cuente un centímetro estoy contando un grado para poder tener en cuenta los valores de los ángulos que necesitamos para poder realizar esta medición. Entonces, algo así les va a quedar. Entonces aquí podemos ver que está el transportador midiendo 10 grados y aquí la regla donde desde esta distancia son 10 centímetros y no, aquí me tocó utilizar tres hojas de papel, lo medí con 1 metro, prácticamente me dio 59 centímetros de distancia, o sea, es decir, que si yo ubicara, se hagan de cuenta que en vez del transportador está aquí, está mi ojo, yo tendría que ubicar mi regla a 59 centímetros de distancia para poder asegurar que 1 centímetro equivale a 1 grado. ¿Listo? Es decir, que yo tengo que ubicarme de tal forma de que desde mi vista hasta la regla hayan 59 centímetros y así poder medir las distancias entre mi punto central y mi objeto de medida, como lo vemos acá en las siguientes imágenes. Si ustedes se fijan, yo me encontraba en una azotea y iba a medir la distancia que había desde donde yo estaba hasta estos tanques, que era la casa cercana pues a donde yo estaba. Entonces lo que yo hice fue delimitar, dije voy a medir el centro de este tanque, ¿cierto? Teniendo en cuenta el cerro de Monserrate. Bueno, aunque la imagen no tiene una buena resolución, aquí donde está encerrado está el centro del cerro de Monserrate. Entonces lo que yo hacía era medía la distancia que hay desde el cerro de Monserrate, pero lo tengo que hacer de forma recta, o sea que pues yo la proyectaba hacia abajo y la medía desde este punto hasta el punto que yo quería. Y la distancia que me diera, pues eran los ángulos que tenía, el ángulo de, pues de acuerdo ya con la regla. Entonces lo que hacía era medir en centímetros para hacer después la conversión a ángulos. Y luego volvía y hacía la medida. Y aquí teníamos otra distancia y ahí tendría el segundo ángulo. ¿Listo? Es decir que desde este punto es como si hubiera medido prácticamente este primer ángulo, que es más chiquito, y luego me corría y luego medía el otro, ¿cierto? Y pues obtendría un ángulo más grande. Por eso esta distancia se ve más grande que esta distancia. Entonces ahí viene otra explicación. La otra explicación corresponde es cuando ustedes realizan una observación de un objeto eh, con un ojo cerrado. ¿Qué significa eso? Que si yo observo una línea, o sea, por ejemplo la línea azul y la línea rosada, y me tapo, por ejemplo, el ojo izquierdo, lo voy a ver a cierta distancia. Pero no, perdón. O sea, pues tiene que estar más, un poco más separadas las líneas. Es más, yo tengo que asegurarme que mi ojo, o sea, aquí tengo mis dos ojos. Acá hay uno y acá está el otro ojo, ¿cierto? Entonces, si yo tapo este, voy a ver una distancia, ¿cierto? Y si yo tapo este y observo con este, pues esta distancia aparentemente va a cambiar. ¿Listo? Eso también lo atribuyen, prácticamente esa fue la razón para la que pues, se les ocurriera este método, pero ustedes lo pueden hacer en cualquier lado, con cualquier objeto. Ustedes pueden tener dos objetos, se tapan un ojo, miran la distancia que hay entre esos dos objetos, se vuelven y se tapan el otro y pareciera que la distancia cambiara. Eso es algo que ustedes pueden hacer. Sin embargo, también tienen la opción de hacer la medida desde un punto, ¿cierto? Pueden hacer la medida desde un punto, es decir, pueden situarse desde un punto, mirar el objeto, ubicarlo con el punto lejano, ¿cierto? Compararlo y ahí tendríamos nuestro primer ángulo.
¿Sí? Ahí tendríamos nuestro primer ángulo. Y luego ustedes se desplazan un poco. Y es decir, donde ustedes conozcan esta distancia, pueden ser 2, 3 pasos. Después ustedes miden la distancia de este punto a este punto para que ustedes la conozcan. Y miden otra vez el mismo objeto hacia el mismo punto y así encontrarían este ángulo. ¿Cierto? Este vendría siendo el ángulo 1, este vendría siendo el ángulo 2. Eso es claro. Nuestra incógnita vendría siendo esta distancia de donde yo estoy hasta mi objeto de medición. O sea, vendría siendo mi incógnita. Esa es la distancia que yo quisiera conocer. Esta distancia de desplazamiento yo ya la conozco. Es más, yo la puedo medir. Una cosita, y es que me tengo que desplazar de forma perpendicular. ¿Listo? No me puedo desplazar hacia atrás ni hacia adelante, sino tiene que ser de forma perpendicular para tener más exactitud en los datos que voy a tener. Si ustedes se dan cuenta, el triángulo de interés es este. Porque si yo conozco este cateto y conozco este ángulo, que lo vamos a llamar el ángulo de paralaje, entonces pues yo con funciones trigonométricas, que en este caso sería la tangente, podría encontrar lo que yo requiero. Entonces, ¿cómo encuentro este ángulo? Este ángulo se aproxima o se calcula haciendo la extrapolación. O sea, voy a trazar una línea paralela a esta línea de acá, la trazo hasta acá. ¿Listo? O sea, este punto, nuevo punto que voy a hacer, es un punto imaginario que yo simplemente lo hago para poder tener la siguiente certeza. Ya les voy a explicar. Es que aquí no se va a ver bien. Bueno, voy a volverlo a dibujar rápido. Acá para tener mayor precisión, es más, lo voy a hacer grande. Entonces, fíjense en una cosa. Vamos a trazarlo hasta acá. Aquí tengo mi primera línea, ¿cierto? Y aquí tengo mi segunda línea. Ese es el triángulo que yo quiero formar y analizar. Aquí tengo un dato que ya lo conozco y aquí mi incógnita, una incógnita que es la que quiero encontrar. Sin embargo, aquí tengo informaciones extras, y es que son dos líneas paralelas que se salen a un mismo punto, ¿cierto? Lo vamos a hacer de forma exacta en el sentido de para que puedan fijarse y es la siguiente. Para que las líneas sean pues paralelas. ¿Listo? Entonces supongamos que estas dos líneas paralelas son las que salen al punto lejano. Y yo aquí lo que hago pues precisamente es extrapolar esta línea. La voy a hacer en negro porque es una línea imaginaria que yo hago para que me cuadre el rectángulo. Es decir, aquí ya formo un rectángulo, si ustedes se dan cuenta. ¿Y yo para qué quiero formar ese rectángulo? Ese rectángulo es lo que me asegura este ángulo. ¿Y por qué? Si nos fijamos, este ángulo que tengo acá, por leyes de ángulos alternos internos, es este mismo ángulo que tengo acá. O sea, estos dos ángulos son exactamente iguales. Pero entonces, ¿yo cómo encuentro este ángulo? Si yo encuentro este ángulo, pues ya conozco este ángulo automáticamente. Pero yo los ángulos que medí con la regla, ¿cierto? Fue este y este. Estos son los ángulos que medí, pero si yo me fijo, este ángulo de acá, que lo voy a llamar el ángulo 1, y este ángulo de acá, que lo voy a llamar el ángulo 2, si yo los llego a restar, obtengo este ángulo de acá. ¿Cómo? Pues fácil. Si ustedes se dan cuenta, este ángulo de acá viene siendo el ángulo 1. Entonces, al ángulo 2 le quito el ángulo 1. ¿Por qué es el mismo? Porque pues como son líneas paralelas y están inclinadas lo mismo, pues ese es el mismo ángulo. Entonces, si yo al ángulo 2 le quito el ángulo 1, obtengo rápidamente el ángulo de paralaje. Es decir, que el ángulo de paralaje es restar el ángulo 2 menos el ángulo 1. Yo ya les dije cómo se calculan esos ángulos con la regla. Y entonces ahí lo único que procedo a hacer es utilizar las funciones trigonométricas. En este caso sería tangente. Tangente del ángulo de paralaje viene siendo igual a
cateto opuesto, que sería la X sobre mi incógnita, ¿cierto? Acuérdense que tanto el ángulo de paralaje como esta X son valores que yo conozco porque yo mido. Así que lo único que hago es despejar mi incógnita, la cual vendría siendo X igual a tangente del ángulo P, y de esa forma yo conozco la distancia que hay desde donde yo estoy al objeto que quiero medir. ¿Listo? Utilizando un punto de referencia. Un punto de referencia que tiene que ser bien lejos. Entonces, es decir, la relación que debe haber entre esta distancia y esta distancia tiene que ser bastante. ¿Listo? Espero haber sido claro. De esta forma yo logro realizar mi método de paralaje, y pues es la que yo quiero que ustedes hagan, escogiendo cualquier objeto cerca de su casa y, y un objeto bien lejano, y pues puedan medir las distancias. Espero haber sido claro. Nos vemos. Cualquier pregunta, pues ya saben, lo pueden realizar. Que estén muy bien. Espero les haya gustado.